Hola, gracias por ver este video. Y yo soy Pastor Bill de la Misión Bautista para los Sordos en Mérida, Yucatán. Hoy quiero predicar y enseñar con el foco en que Cristo ha hecho para ti. Todas las grandes cosas que Cristo ha hecho para ti pueden ser resumido hasta una sola palabra de mayor importancia. La palabra, la salvación. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias a ti por tu palabra, la Biblia. Guía a nosotros, Padre. En esos momentos, dame sabiduría para predicar y enseñar. Y por favor, dar a cada uno entendimiento de las enseñanzas de la Biblia. Guía a nosotros. Y oramos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Primero, les pido que piensen en lo que se necesita para ser salvo. La persona, hombre o mujer, no puede venir a Dios para recibir la salvación con solo su propio poder. Nada que una persona puede hacer puede llevar a la persona a Dios. Por lo tanto, Dios hecho y nos da un camino para que cada persona viniera a Él, Dios verdadera del cielo. La Biblia nos da el plan para que vengamos a Dios. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno de los 12 apóstoles se llama Tomás. Le pidió a Jesús una gran pregunta. Juan capítulo 14, versículo 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? En versículo 6, Jesús respondió. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para venir al Dios el Padre por salvación, debes venir por medio de Jesucristo. Esto significa que usted cree en Jesucristo y acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Juan capítulo 1, versículo 12.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios ha hecho un camino para que todas las personas vengan a Él. Ese camino es solo por medio de Hijo de Dios, Jesucristo. La salvación es acto de Dios. Dios hace por cada persona lo que cada persona no puede hacer por sí mismo. Cuando nace un bebé, el bebé no tiene poder para cuidar a sí mismo. El bebé nuevo se le da un nombre, un hogar, da comida y ropa y da una vida. Dios también hace mucho por sus hijos cuando nacen en la familia de Dios. Dios les da de muchas cosas nuevas. Dios les da un nombre nuevo, cristiano verdadero. Y les da muchas cosas nuevas. Hay muchas cosas nuevas que Dios te da cuando tú eres salvo. Tú puedes pensar en la salvación como un nuevo nacimiento o como ser nacido de nuevo. Puede que no entiendes palabras difíciles como estos. Es posible que tú no entiendes esas palabras difíciles, no entiendes. Cuando tú eres salvo, Dios te da muchas cosas diferentes. Ya sé que tú entiendes las cosas o no entiendes. Dios da. Dios hace muchas cosas diferentes por sus hijos. Primero, es importante entender que tú eres salvo, verdaderamente salvo. Hay tres cosas que debes hacer para estar bien con Dios. Uno, la fe. El primer paso es la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Nadie puede venir a Dios o conocer a Dios sin tener la fe. Y nuestra fe en Dios solo vino de escuchar o entender la palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, es muy importante usar la Biblia
cuando esté explicando la salvación o explicando cómo ser salvo a otra persona. El comienzo o el primer paso para estar bien con Dios es tener la fe. ¿Cómo tiene fe una persona? ¿Cómo? No es difícil tener fe. Tenga que entender la palabra de Dios, la Biblia, con el enfoque en el Evangelio de Jesucristo. Tenga que ver la palabra de Dios escrita en la Biblia, enfocado en el Evangelio de Jesucristo. Y tenga que prestar atención al Evangelio o la palabra de Dios. Nadie es salvo sin la palabra de Dios, la Biblia. Es la palabra de Dios que prepara el corazón y crea el deseo de tener a Dios en tu vida. El primer paso para conocer a Dios es la fe. Cuando alguien te explica la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios prepara tu corazón y te da entendimiento. Fe. Fe. Es la F colocado sobre el corazón. Fe. Tengo una historia para explicar qué es la fe. Un niño pequeño estaba en lo alto de un árbol y tenía miedo de moverse. Su padre le dijo: no tengas miedo, tienes que saltar, hijo mío, y tu padre te atrapará. El hijo saltó y fue atrapado por su amado Padre. Nuestro Padre Celestial, Dios, quiere que tengamos fe y confiésemos en Él. Dios nos dice que saltemos por fe y confiemos en Él. Aunque no podemos ver a Dios, Él siempre está cerca para ayudarnos. 3 cosas que debes hacer para estar bien con Dios. 1, la fe. Primer paso es la fe. Segundo, creer. El segundo paso es creer. Hechos, capítulo 16, versículo 31. Dice la Biblia: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. El segundo paso para conocer a Dios es creer. Tu parte, tu acción es creer
en la palabra de Dios, la Biblia, después de escucharla o entenderla. Dios no actúa hasta que tú crees. Porque tienes fe, tú actúas sobre tu fe o crees lo que se predica o enseña de la Biblia. Significa que tú dices o tú pienses, sí, es verdad, creo que Jesús murió por mí. Me siento culpable por mi pecado y deseo estar bien con Dios. Creer es confiar y necesitar ayuda de alguien o ayuda de algo. Tú crees en la Biblia. Tú crees en Dios. Tú crees en las promesas de Dios. Creer es una acción de fe que está dentro de ti. Para estar bien con Dios, debes creer en Dios y creer en la Biblia. Para estar bien con Dios, debe creer el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio significa, primero, creer en la muerte de Jesús en la cruz. Segundo, creer en el entierro de Jesús por 3 días. Y tercero, creer en la resurrección de los muertos de Jesucristo. Creer en el Evangelio, tal como se explica o entenderlo. Debes creer que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. Aunque no puedes ver a Jesucristo, no puedes sentir Jesucristo y no puedes tocar Jesucristo. Debes creer en Dios, aunque no puedes ver Dios, sentir Dios o tocar Dios. Debes creer en la palabra de Dios, la Biblia. Creer. El dedo índice tomando de la frente al pan. La seña de creer. Una breve historia para explicar qué es el significado de creer. Un niño pequeño le estaba explicando a su papá se podía salvar. ¿Cómo se podía salvar al padre? El papá le dijo a su hijo, no puedo amar una persona que nunca ha visto o que nunca ha conocido.
¿Cómo puedo amar a Jesucristo cuando nunca ha visto a Jesús? El hijo dijo, papá, mi madre murió cuando yo nací. Nunca la he visto, mi mamá, pero le ama porque me has hablado mucho de mi mamá. El hijo explica, papá, te he hablado de mi Señor Jesucristo. Nunca lo has visto, pero puedes amarlo como yo amo a mi mamá, que nunca ha visto. El papá lo pensó y luego se arrodilló para orar a Dios y ser salvo. La verdad es que tú puedes creer que Dios existe y es verdadero. Tú puedes creerle a Dios. Tú puedes creer en Jesucristo. Tú puedes creer en la Biblia. 3 cosas que debes hacer para estar bien con Dios. 1, la fe. 2, es creer. Creer en Dios. Creer en Jesús. Creer en la Biblia. 3, es arrepentimiento. Arrepentimiento. Lucas, capítulo 13, versículo 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando tú crees en Dios, decides acércate a Dios y hacer las cosas en la manera que Dios quiere. Al mismo te alejas de tu forma de vida antes de ser salvo. O te dejas de hacer las cosas a tu manera. La salvación significa, tú decides cambiar tu vida e ir a Dios. Tú decides ser diferente. Es lo mismo que un cambio de camino. Tú estás yendo por un lado, pero tú cambias y te das la vuelta y vas por el otro lado. Ahora eres salvado. Ahora eres una persona nueva en Cristo. Tú vuelva a Dios. Y Dios te hace una persona nueva. La salvación es la obra de Dios. Después
de que te arrepentí. Otra historia para explicar qué es el arrepentimiento. Piensas en dos caminos muy diferentes. Un camino lleva al cielo y el otro camino lleva al infierno. Todas las personas van camino al infierno. Pero cuando una persona tiene fe y cree en la Biblia, decide cambiar o arrepentirse de sus caminos y sus maneras propias. Pensar de caminando como si tú fueras por el camino del infierno y luego tú cambias y vuélvate hacia el cielo. Esto es el arrepentimiento. Cuando te vuelves hacia el cielo, te enfrentas todos los demás que van hacia el infierno. Pero tú vas al cielo. Cuando una persona se arrepiente, su vida cambia del infierno al cielo. Esto se llama arrepentimiento hacia Dios. Ahora aprendimos que hay tres cosas que debes hacer para estar bien con Dios. El primero es la fe. El primer paso es la fe. Tener fe en Dios. Confiar en Dios. No es difícil tener fe, no. Tenga que entender la palabra de Dios, la Biblia, con el enfoque en el Evangelio de Jesucristo. Tenga que ver la palabra de Dios escrita en la Biblia que enfoca en el Evangelio de Jesucristo. Segundo, es creer. El segundo paso es creer. Creer en Dios. Creer en Jesús. Creer en la Biblia. Debes creer que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. Aunque no puedes ver Jesús. No puedes sentir Jesús. No puedes tocar Jesús. Debes creer en Dios, aunque no puede ver Dios. No puede sentir Dios. No puede tocar el Dios de la Biblia. Debes creer en la palabra de Dios, la Biblia. El tercer paso es arrepentimiento. El arrepentimiento significa un cambio de manera de pensar que trae un cambio de acciones. Tú decides cambiar tu vida e ir a Dios. Tú decides
ser diferente. Es lo mismo que un cambio de camino. Tú estás yendo al infierno, pero tú cambias y te das la vuelta y estás yendo al cielo. La única manera para ir al cielo es ser salvo por la fe en Jesucristo. Si ahora tú sabes que tú no eres salvo, que tú no tengas vida eterna, la verdad es que tú puedes ser salvo. Tú puedes ir al cielo con Dios. Por favor, buscar nuestro video de cómo ser salvo. Y pongas tu fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. Crees en Dios y crees en la Biblia, la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Oramos. Padre Dios, damos gracias a ti por la salvación. Gracias por Jesucristo, que murió en la cruz para darnos salvación. Guía a nosotros en ser salvo. Y guía a nosotros en la vida cristiana. Da a nosotros, cada uno, que necesitamos. Si necesitamos salvación, ayuda a ellos. Si necesitamos cambiar nuestra vida para vivir para ti, Dios, ayuda a nosotros, guía a nosotros. Y oramos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén.